Hola, 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 mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en su canal de confianza para todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos para una buena dosis de drama, secretos y sobre todo, muchísima información jugosa. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores turcos más populares y controversiales de los últimos años, Can Yaman. Y no solo vamos a repasar su carrera y sus romances conocidos, no. Hoy vamos a ir más allá. Vamos a explorar cómo era el día a día de Can Yaman, contado ni más ni menos que por Demet Özdemir. Sí, esa Demet Özdemir. La actriz con la que compartió pantalla y, según muchos rumores, algo más que amistad. ¿Están preparados para enterarse de todos los detalles? Prepárense un café, pónganse cómodos, porque este vídeo viene cargado de confesiones explosivas. Pero antes de que empecemos, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así ser los primeros en enterarse de todos los secretos del mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa. Ahora sí, manos a la obra. Todos conocemos a Can Yaman por sus papeles en exitosas series como Erkenci o Dolunay. Lo hemos visto conquistando corazones en la pantalla, luciendo su increíble físico y su carisma arrollador. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen pública? ¿Cómo es Can Yaman realmente cuando las cámaras no están grabando? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Demet Özdemir, como su compañera de reparto y amiga cercana, ha compartido en varias ocasiones detalles sobre cómo era trabajar con Can Yaman y cómo era él en el día a día. Y aunque algunas de estas declaraciones han sido bastante neutrales, otras han dejado entrever aspectos de su personalidad que quizás no conocíamos. Una de las cosas que más se destaca de las declaraciones de Demet es la intensidad de Can Yaman. Según ella, Can es un actor muy dedicado y apasionado por su trabajo. Se entrega al máximo en cada escena y siempre está buscando la perfección. Esto, por supuesto, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, su dedicación se traduce en actuaciones convincentes y memorables. Pero por otro lado, también puede llevarlo a ser un poco perfeccionista y exigente, tanto consigo mismo como con los demás. Profundicemos en esta faceta. Demet ha contado anécdotas de cómo Can repasaba una y otra vez las escenas, incluso fuera del horario de rodaje, buscando el mínimo detalle que pudiera mejorar la interpretación. Podía llegar a ser agotador, confesó en una entrevista, pero a la vez inspirador. Su compromiso era absoluto. Esta búsqueda de la perfección, según fuentes cercanas al equipo de producción de Erkenci, llegó a generar roces con otros actores, que no entendían la necesidad de repetir tantas veces una misma escena. Sin embargo, Can siempre se defendió argumentando que su objetivo era ofrecer al público el mejor producto posible. Demet ha mencionado que Can es una persona muy disciplinada. Se cuida mucho físicamente, sigue una dieta estricta y hace ejercicio regularmente. Esto no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta su impresionante físico. Pero lo que quizás no sabían es que esta disciplina también se extiende a otros aspectos de su vida. Can es muy organizado, le gusta tener todo bajo control y no deja nada al azar. Su régimen alimenticio, según se ha filtrado, es extremadamente riguroso, basado en proteínas magras, verduras y carbohidratos complejos. Evita a toda costa los alimentos procesados, el azúcar y el alcohol. Su rutina de ejercicios es igualmente intensa, con sesiones diarias de entrenamiento en el gimnasio y prácticas de boxeo y artes marciales. Esta disciplina, según sus amigos, le ayuda a mantenerse concentrado y a afrontar las exigencias de su profesión. Can es un hombre de rutinas, comenta un amigo cercano. Se levanta a la misma hora todos los días, sigue el mismo programa de entrenamiento y come las mismas cosas. Esa disciplina es lo que le permite rendir al máximo en el trabajo. Otro aspecto que Demet ha revelado es que Can Yaman es un hombre muy impulsivo. Toma decisiones rápidas y no tiene miedo de correr riesgos. Esto se ha visto reflejado en su carrera, donde ha aceptado proyectos arriesgados y ha tomado decisiones que han sorprendido a muchos. Esta impulsividad puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. Por un lado, le permite ser espontáneo y creativo. Pero por otro lado, también puede llevarlo a cometer errores. Su decisión de abandonar la abogacía para dedicarse por completo a la actuación es un claro ejemplo de esta impulsividad. Can estudió Derecho y llegó a ejercer como abogado,
pero un día decidió dejarlo todo para perseguir su sueño de ser actor. Fue una decisión arriesgada, pero que finalmente le salió bien. También se ha rumoreado que su repentina marcha al servicio militar obligatorio, en plena cúspide de su carrera, fue una decisión impulsiva, motivada por un deseo de desconectar del mundo del espectáculo y de conectar con sus raíces. Esta impulsividad, según sus allegados, le ha valido tanto éxitos como fracasos. Khan es un hombre de extremos, dice un productor que ha trabajado con él. Es capaz de tomar decisiones brillantes y de cometer errores garrafales. Pero nunca se arrepiente de nada. Vive el momento y se arriesga. En cuanto a su relación con Demet, las declaraciones de la actriz han sido un poco ambiguas. Nunca han confirmado ni negado haber tenido una relación sentimental, pero sí han admitido que tenían una conexión muy especial. Demet ha dicho que Khan es un gran amigo y que siempre la ha apoyado en su carrera. También ha mencionado que se divertían mucho trabajando juntos y que tenían una gran química en la pantalla. La química entre Khan y Demet en Erkenzicus era innegable. Los fans de la serie estaban convencidos de que su relación traspasaba la pantalla y que eran algo más que amigos. Las redes sociales se llenaron de rumores y especulaciones sobre su romance. Sin embargo, ni Khan ni Demet confirmaron nunca su relación. Se limitaron a decir que eran muy buenos amigos y que se querían mucho. Pero según fuentes cercanas a la pareja, su relación era mucho más intensa de lo que querían admitir. Khan y Demet estaban muy enamorados, dice un miembro del equipo de producción de Erkenzicus. Se pasaban horas hablando y riendo juntos. Se notaba que había algo especial entre ellos. La razón por la que nunca confirmaron su relación, según estas fuentes, era el temor a la presión mediática y a las expectativas de los fans. Sin embargo, también ha habido rumores de que su relación era tensa y que tenían diferencias creativas. Algunos medios han publicado que tuvieron fuertes discusiones durante el rodaje de Erkenzicus, y que esto afectó su relación. Demet nunca ha confirmado estos rumores, pero tampoco los ha desmentido por completo. Estas supuestas discusiones, según se ha publicado, surgían por la diferente visión que tenían sobre la serie. Khan, como hemos dicho, era un perfeccionista y quería controlar todos los detalles. Demet, en cambio, era más relajada y prefería dejarse llevar por la improvisación. Estas diferencias creativas, según algunas fuentes, llegaron a generar un ambiente de tensión en el set de rodaje. Hubo momentos muy difíciles, dice un miembro del equipo técnico. Khan y Demet se gritaban y se enfadaban mucho. Pero al final siempre se reconciliaban. La verdad sobre su relación, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de saber. Lo que sí es cierto es que Khan y Demet fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca y que su química en la pantalla era innegable. Más allá de su relación con Demet, otras personas que han trabajado con Khan Yaman también han compartido sus experiencias. Algunos lo describen como un hombre generoso y amable, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Otros, en cambio, lo ven como un hombre arrogante y egocéntrico, que solo se preocupa por sí mismo. Esta disparidad de opiniones es habitual cuando se habla de figuras públicas. Cada persona tiene una experiencia diferente y una percepción distinta de la realidad. Lo que sí es cierto es que Khan Yaman es un hombre que no deja indiferente a nadie. Su personalidad arrolladora y su actitud desafiante generan tanto admiración como rechazo. En definitiva, la imagen de Khan Yaman que se desprende de estas declaraciones es la de un hombre complejo y multifacético. Un actor talentoso y apasionado, pero también un hombre impulsivo y exigente. Un amigo leal, pero también un hombre que puede ser difícil de tratar. Es un hombre que se esfuerza por ser el mejor en lo que hace, pero que también comete errores y tiene sus propias debilidades. Es un hombre que despierta pasiones y que genera controversia. En definitiva, es un hombre que no se ajusta a los estereotipos y que vive la vida a su manera. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es Khan Yaman un buen tipo o un villano? La respuesta, como siempre, no es tan sencilla. Khan Yaman es un ser humano como cualquier otro con sus virtudes y sus defectos. Ha cometido errores y ha tenido momentos de grandeza. Lo importante es no juzgarlo solo por su imagen pública, sino tratar de conocerlo un poco más allá de la pantalla. No debemos olvidar que las figuras públicas son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. La fama y el éxito pueden ser muy gratificantes, pero también pueden generar mucha presión y estrés.
Es importante ser comprensivos y no juzgar a las personas solo por lo que vemos en la televisión o en las redes sociales. Y precisamente eso es lo que hemos intentado hacer hoy en este vídeo. Hemos explorado cómo era el día a día de Can Yaman, a través de las declaraciones de Demet Özdemir y de otras personas que han trabajado con él. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan aprendido algo nuevo sobre este fascinante actor turco. Hemos intentado ofrecer una visión lo más objetiva posible de su personalidad y de su forma de ser. Hemos analizado tanto sus virtudes como sus defectos, y hemos tratado de entender las razones detrás de sus acciones. En resumen, hemos descubierto que Can Yaman es un hombre intenso, disciplinado, impulsivo y con una relación compleja con su compañera Demet Özdemir. Hemos visto que es un actor apasionado por su trabajo, pero también un hombre que puede ser exigente y perfeccionista. En definitiva, hemos conocido un poco más al Can Yaman que se esconde detrás de la fama y el glamour. Hemos aprendido que es un hombre que se esfuerza por ser el mejor, pero que también es vulnerable y comete errores. Hemos visto que es un hombre que se preocupa por sus amigos y que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. En definitiva, hemos descubierto que Can Yaman es mucho más que un simple actor de telenovelas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de chisme turco. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias. ¿Qué les pareció la información? ¿Creen que Demet reveló toda la verdad sobre Can? ¿Qué opinan de su relación? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles lo que realmente quieren ver. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.